bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de Mateo. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Sin duda alguna, todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra en todo este tiempo ha sido de bendición para nosotros. Y es que pese a que todos nosotros conocemos cómo inició la obra de redención, es bueno estudiarla de forma precisa y detallada para que el Señor siga hablando en nuestras vidas, para que nosotros sigamos viendo hasta dónde llegó el amor del Dios Todopoderoso que mandó a su único Hijo. ¿Y en qué consiste el propósito de haberlo mandado? Bueno, es lo que estamos viendo. El día de ayer estudiamos aquí en Mateo el hecho de que el Señor Jesucristo se sometió a la ley para ser bautizado. Recordemos, estas eran las leyes que Dios había dado al pueblo. Si de verdad eras parte del pueblo, tenías que cumplir la ley. Estaban bajo la ley. Y el Señor Jesucristo, en lugar de decir yo soy más que la ley, yo vine a poner mis reglas, Él vino no a romper la ley, sino a cumplirla. Y lo hizo perfectamente. Y ayer vimos el inicio de la obra redentora. Hoy veremos, queridos hermanos, la soberanía de Dios. Así se llama el tema de hoy, la soberanía de Dios. Y es que, queridos hermanos, muchas veces nosotros pensamos que cuando inicia un ministerio, cuando empezamos a servir al Señor en su obra, todo va a estar muy bien, todo va a llegar, las personas llegarán, todo estará tranquilo, las planeaciones saldrán tal como esperamos, no habrá oposición, etc. Sin embargo, la Biblia nos promete todo lo contrario. Veremos el día de hoy Mateo 4 del 1 al 11. Y bueno, ya sabes de qué trata esta cita bíblica. Está narrando la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, y es que inmediatamente después de que Él fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. No está diciendo que lo transportó o que lo hizo teletransportación, sino que lo guió para que fuera al desierto. Y es que, amados hermanos, no nada más vamos a ver algo moral, ¿ok? Esta enseñanza va mucho más allá de decir moralmente puede superar el pecado. No, está hablando, queridos hermanos, de que Cristo es el representante perfecto del pueblo. ¿Y por qué decimos esto? Porque donde Adán e Israel fallaron por completo, que fue en obedecer el mandato de Dios, el Señor Jesucristo lo obedeció de forma perfecta. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, queridos hermanos. Primer versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo primero que notamos acá, ¿quién hizo qué? Vamos a analizarlo de forma detallada. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu, bueno, ¿por qué? Recordemos, en el pensamiento del día de ayer analizamos que está la Trinidad presentada en ese pasaje: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos cómo esto no es unicitario, nada más es un solo Dios. Sí, es un solo Dios manifestado en tres personas diferentes. Dios no es el Padre, no es el Hijo no es el Espíritu, sino que los tres son uno en esencia. Entonces esto es lo que vemos, es Trinidad. Nosotros en Logos Devocionales, y lo que la Biblia enseña es de que la doctrina debe ser trinitaria. Pues bueno, el Espíritu Santo guió al Señor Jesucristo al desierto. Y es que el Señor Jesús no llegó al desierto por accidente, por desliz, por error, sino que lo hizo porque el Espíritu Santo así lo llevó. El Espíritu Santo le mostró que debía llegar allá con un propósito en específico. Y es que nosotros vemos algo importante acá, y esta es una verdad primordial para nuestras vidas. Dios es soberano, incluso sobre las pruebas, sin ser autor del pecado. El Señor, Dios Todopoderoso, es el autor de que las pruebas lleguen a nuestra vida, pero no es el autor del pecado. Y esto nos deja una pregunta que queremos responder aquí. Y es que Dios permite las pruebas, Dios permite que la tentación llegue a nuestras vidas. Y es que hay citas bíblicas que dicen, no es que Dios no permite que... hay personas, que dicen es que Dios no permite que su pueblo sea tentado. Toda tentación viene del enemigo. Dios no permite que las cosas malas nos sucedan. Vemos que dice la Biblia, no lo que decimos nosotros, lo que dice la Biblia. Y es que, queridos hermanos, sí, las tentaciones, mejor dicho, las pruebas están en la soberanía de Dios, están bajo la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo no. Dios no es el autor del pecado, Dios no produce el sentido de mal, o sea, Él no produce la tentación en el sentido de vas a pecar para que falles. No, eso no lo hace el Señor. Vamos a explicar esto un poquito más. Y es que Dios es absolutamente soberano. Por lo tanto, ninguna prueba llega a la vida del creyente sin que Dios lo haya permitido. Todo lo que sucede en nuestra vida, las oportunidades que tenemos para fallarle al Señor incluso,
son permitidas por la soberanía de Dios. Las pruebas no son accidentes, no son deslices del universo, ni tampoco son derrotas del plan divino, ¿ok? Las pruebas vienen del trono de Dios. Sin embargo, queridos hermanos, en ese sentido sí nacen en el trono de Dios, pero lo que no nace en el trono de Dios es la maldad con la que el hombre llega a actuar. De hecho, Mateo 10:29 dice, no se venderán 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y es que vamos a hacer la distinción acá. Dios prueba para purificar, para fortalecer, para edificar, ¿sí? Con un propósito más grande. Sin embargo, Satanás lo que hace es tentar con el propósito de destruir, hacer caer y desviar. Lo que nosotros no podemos afirmar es de que Dios permitió que yo le fallara, ¿ok? No, porque el Señor lo que hace es permite que sucedan cosas para fortalecernos. Pero si nosotros fallamos, es porque también nuestra condición no estaba aferrada al Señor. Vemos el caso de Job. Dios permitió que la prueba llegara a la vida de Job, pero el enemigo lo que hizo fue querer destruir el sentido de conexión de Job con Dios, querer destruir a su espíritu, quebrantarlo por completo. Vemos la diferencia en este sentido. Las pruebas sí nacen en el trono del Señor. Ahora, esa es una diferencia muy grande, la intención. El Señor lo hace para construirnos, para edificarnos, y el enemigo lo hace para destruirnos y alejarnos del Señor. Es una distinción tal vez que necesitamos explicarlo un poco más, pero por tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Sin embargo, la prueba no significa abandono de Dios, sino que el Señor mismo guió, Dios mismo a través del Espíritu Santo guió al Hijo, al Señor Jesucristo, al desierto, ¿ok? Nosotros no debemos interpretar nuestras pruebas como una señal de que Dios nos ha dejado, y tampoco debemos caer en el otro extremo de decir, bueno, si esto me está sucediendo, entonces es con el propósito de que Dios vea que yo sí puedo. Vamos a tener mucho cuidado con cada una de las pruebas que el Señor permite que lleguen a nuestras vidas, porque si es así, debemos salir victoriosos por la gloria de Dios. Ahora, queridos hermanos, vemos acá que la tentación no solo es permitida por Dios, sino que nos dirige directamente hacia su voluntad. Pero bueno, ¿cuál fue la voluntad de Dios de llevar al Señor Jesucristo al desierto? Continuamos con lo que nos dice la Biblia. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver que el enemigo, el diablo, le hizo 3 tentaciones al Señor Jesucristo, pero con un mismo ataque. ¿Y cuál fue el ataque? Dudar de la palabra de Dios. Nosotros veremos aquí, queridos hermanos, lo que el enemigo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Primero, versículo 3, si eres hijo de Dios, y eso lo dicen los 3 versículos, del 3 al 6, si eres hijo de Dios, haz esto. Si de verdad eres hijo de Dios, haz aquello. Satanás no ataca primero la conducta, sino lo que ataca es la confianza en la palabra de Dios. Y no lo hizo con cualquier persona, lo hizo con el Hijo de Dios. O sea, ¿a qué grado está dispuesto el enemigo a provocar que nosotros dudemos de las palabras del Señor? Vamos a ver qué es lo que hizo. Número 1, dijo, convierte las piedras en pan. Quiso provisión sin dependencia de Dios. ¿Jesús tenía hambre real? Claro que sí, ya había pasado 40 días, 40 noches en el desierto, y hasta este punto llega el enemigo. ¿Por qué? Porque sabía que había una necesidad. Hermanos, lo que hizo el Señor Jesucristo, rechazó, no quiero. ¿Y con qué respondió? Con la misma palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quería quebrantar el espíritu, quería quebrantar esta dependencia de Dios, pero no lo logró. El mismo Señor Jesucristo usó las palabras de Dios para salir adelante. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Le dijo, te reprendo, te echo fuera, y empezó a una verborrea, o sea, empezó a decir expresiones que no tienen sentido. No, únicamente utilizó la palabra de Dios de forma correcta. Segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. El mismo enemigo conoce lo que las Santas Escrituras dicen. Hermanos, no toda persona que llega a decirte la Biblia dice esto y por eso tienes que hacer lo que yo te digo,
no viene de Dios, no todos vienen de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Debemos leer la Biblia completa en su contexto para que sepamos si lo que dice está bien aplicado o no está bien aplicado. La tentación está en, confías en lo que dice la palabra de Dios, pero para saber lo que dice la palabra de Dios, debo leer la palabra de Dios. No podemos separar las cosas, no puedo esperar a que los domingos yo puedo llegar, escuchar y todo va a estar bien. Recordemos lo que hacían los buenos de Berea, los piadosos de Berea. Ellos escuchaban al apóstol Pablo, llegaban a sus hogares, analizaban lo que decía el apóstol Pablo a ver si era congruente con los escritos antiguos, con las profecías, y entonces determinaban, no, si está correcto. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros pastores, predicadores y maestros. Toda predicación que escuchemos, incluso estos devocionales, queridos hermanos, analícenlo todo a la luz de las Escrituras. Tomen una libreta, lápiz, su Biblia, un comentario bíblico y analicen todo lo que se expone, todas las aplicaciones, todas las interpretaciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios manda. Debemos conocer su palabra para que nadie nos venga a engañar y para que nosotros cuidemos a otras personas, a otros hermanos en la fe. Queridos hermanos, recuerda, el pecado no está en la necesidad, sino en satisfacerla fuera de la voluntad de Dios. Y aquí venimos al segundo punto. Lánzate desde el templo, una fe presuntuosa. Si de verdad crees en Dios, a ver, que pase esto, a ver, lánzate, total, Él te va a cuidar. No estaba aplicando la palabra de forma correcta. Satanás está citando la Escritura, sí, pero la está distorsionando, cosa que tristemente hoy vemos mucho, diciéndote que Dios te va a dar mucho, pero que tienes que pactar la palabra sembrando dinero. No lo hagas, sembrando tu casa, tu carro, un terreno, una propiedad. No lo hagas, no caigas en esos charlatanes, querido hermano. Todo eso ya no aplica para nosotros, ¿ok? Ya todo es por gracia y misericordia de Dios. La fe verdadera, queridos hermanos, no pone a Dios a prueba. A ver, Señor, la palabra dice, pues pruébenme ahora en esto. Bueno, yo voy a ofrendar para probarte y ver que sí es verdad. La Biblia no aplica de esa forma, hay que leer el contexto completo, ¿ok? De esa cita, si quieren, déjenos en los comentarios, podemos hacer una sección especial para hablar de eso. Pero a grandes rasgos, querido hermano, la Biblia no nos dice, a ver, pon a prueba a Dios. Esta cita bíblica en Malaquías está en otro contexto, ¿ok? Y probadme ahora en esto. No significa en nuestra expresión en español, pruébeme, pónganme a prueba, a ver si de verdad cumplo. No, no está hablando de esto, después hablaremos de ello. Pero la misma Biblia, en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que Dios es soberano y Dios bendice, pero Dios nunca se contradice. Por lo tanto, jamás podremos poner a prueba a Dios, porque Dios es Dios y nosotros únicamente somos su creación. Somos sus hijos, sí, pero jamás estaremos a un nivel de Dios para querer exigirle que Dios haga algo. Y tercero, ¿qué hizo el enemigo? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le ofreció, tercera tentación, los reinos del mundo. O sea, le ofreció una corona sin la cruz. Le dijo, aquí tienes todo. Quiso tentarlo diciéndole, aquí tienes todo, no necesitas morir, no necesitas un sacrificio, aquí está todo, no vas a sufrir. Nada más tienes que adorarme, le dijo el enemigo. Hermanos, Satanás puede usar nuestras necesidades legítimas, puede usar textos bíblicos, puede usar promesas atractivas, todo para que nosotros le fallemos a Dios. Si algo, querido hermano, está en contra de lo que diga Dios, de lo que dice Dios en su palabra, aunque utilicen una cita bíblica tergiversada, no hagas caso, porque Dios jamás se va a contradecir. Querido hermano, no toda oportunidad viene de Dios. No todo lo que parece que se acomoda a nuestros planes viene de Dios. Muchas veces nosotros hacemos nuestros planes y el Señor tiene algo distinto. Por lo tanto, evaluemos nuestras decisiones, nuestra vida y todo lo que hagamos a la luz de las Escrituras. Y finalmente encontramos la victoria, versículo 11. Entonces el diablo le dejó, aléjate, Satanás, porque escrito está, solo a tu Dios servirás. Jesús no venció con un milagro espectacular. El Señor Jesucristo no hizo una gran señal para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Lo único que hizo, citar la misma palabra de Dios. Y es lo que tú y yo debemos hacer, únicamente confiar en la palabra de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Sin embargo, la soberanía de Dios demanda que tú y yo conozcamos su palabra para poder descansar en Él. Querido hermano, nuestra esperanza no está en resistir perfectamente en nuestras fuerzas, porque eso es imposible. Nosotros debemos guardarnos, protegernos y descansar en aquel que ya venció y en su palabra, pero para descansar en Él, debo conocerle a Él. La palabra del Señor es nuestra arma, sí,
no para andarla gritando, sino para confiar en lo que dice y para enseñarla con amor a otros. Queridos hermanos, descansemos bajo la soberanía de Dios. Que el Señor te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Nuestra esperanza